Existen muchas las razones por las que en nuestro protocolo de encendido o simplemente en una reparación de iPhone tenemos que llegar a bajar lo que es el CPU. Y pienso que muchas veces se confunden y piensan que todo es CPU cuando de repente hay otras cosas que deberíamos de revisar antes de esto. Bienvenidos a un video más de Edgarito Te Enseña. Así es, cracks, pues esta cápsula de videitos cortos para seguir aprendiendo. De repente no tengo algo que reparar, pero pues mi idea es siempre traerles información acá, ¿ok? Entonces, ¿cuándo bajar un CPU? Una explicación muy sencilla, acuérdense, esto no es del nivel ingeniero, esto es Edgarito enseñando de una manera simple para que lo entiendan, ahí para los haters, ¿verdad? Entonces acordémonos que nosotros vamos a tener, esto es la manera más simple de poderles explicar algo. Nosotros vamos a tener una batería. La batería va a alimentar a lo que es un PMU. El PMU, cuando nosotros lo encendemos, este va a alimentar a lo que es el CPU. Y el CPU entonces tiene que ir a sacar todo lo que son los drivers o todo lo que es toda la información a su memoria NAND, ¿verdad? Y de esta manera encender. Acuérdense que el PMU pues alimenta a otros periféricos, otros circuitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es lo más sencillo que nosotros debemos de entender cuando estamos hablando de lo que es encendido en iPhone. Entonces, si nosotros sabemos que hay una batería que alimenta un PMU, aquí es donde se conocen las líneas principales, ¿verdad? Las líneas principales, en donde nosotros tenemos main, en donde nosotros tenemos bus y en donde nosotros debemos de revisar su voltaje y que no tengan fuga, en este caso una simple caída de tensión en diodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me he enfrentado casos en donde de repente main tiene 3.8 voltios, pero de repente está en 20 milivoltios en diodo. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí tenemos una fuga. Entonces, tengan cuidado con eso. Ahora, si nosotros sabemos que esto lo tenemos bien, es porque eso le va a llegar al PMU. Y si el PMU, acuérdense, esto es lo más simple que estoy tratando de explicar. Y si el PMU entonces nosotros lo encendemos, entonces el PMU va a tener unas salidas que se llaman buck, ¿ok? Los famosos buck. Ahora, cuando hablamos de los buck, acordémonos que son líneas que manejan un voltaje pequeño, un voltaje regulado, pero que pueden enviar picos de corriente. ¿Qué sucede acá? Nosotros en un buck podemos revisar muchas cosas, ¿verdad? En un buck nosotros podemos revisar muchas cosas, entre ellas podemos revisar el voltaje. Usted debería de identificar cuáles son todos los buck y nos vamos a dar cuenta que los buck alimentan siempre al CPU, ¿verdad? Entonces los buck nosotros pudiéramos medir sus voltajes. Hay algunos buck que no están al inicio o algunos buck que no van a como estar en la primera etapa de encendido, como por ejemplo algunos buck para la pantalla, algunos buck para, no sé, algún buck para alguna cámara, de repente hay en algunos modelos. Acuérdense que estos no son necesarios para que el teléfono encienda. Enfóquense en los bucks que alimentan a su CPU, porque nuestro objetivo ahorita es encender el CPU. También podemos revisar lo que es diodo, lo mismo, porque podemos encontrar lo que son fugas, ¿ok? Y en un pequeño porcentaje, de casos, nosotros debemos de revisar el switcheo de las bobinas, ¿verdad? Bobinas. Esto falla muy poco, pero esto también vuelve loco a cualquiera. Esto ya es un poquito más avanzado para los que tienen osciloscopio y lo pueden ver. ¿Por qué? Porque yo me he enfrentado casos en donde no enciende el teléfono o enciende y se reinicia y todo por falta de una bobina que no está trabajando bien y por lo tanto está ocasionando que un teléfono se reinicie o simplemente que no apague. Entonces, una vez que nosotros tengamos esto, que nosotros ya hayamos revisado los buck, entonces entra lo que es esto, la comunicación con su memoria NAND. Aquí hay varias cosas que se pueden revisar. Por ejemplo, podemos revisar un clock que hay, ¿verdad? Un clock que envía el CPU a la memoria NAND. Podemos revisar los voltajes de la memoria NAND. Podemos revisar por fugas en la memoria NAND. Podemos revisar por las líneas PCIe, ¿verdad? Y asegurarnos que todo eso esté bien. ¿Por qué? Porque el CPU necesita ir a hablar con su memoria NAND antes de todo. Entonces, yo lo que quiero que entiendan acá, y algo muy simple este video, esta cápsula de videos es, si ustedes tienen las líneas principales, ok. Si ustedes encendieron el CPU, el PMU, y él tiene todos los buck,
y luego revisaron lo que es la memoria NAND, ustedes ya están llegando casi al final de un protocolo. En donde prácticamente, pero eso sí, se tuvieron que haber asegurado. No importa si hay teléfonos que hacen así y se quedan en 60 mA. No importa si hay teléfonos que solo hacen tuk y se apaga y hizo un pico aquí de 40 y se apagó. No importa si un teléfono se queda pegado en 250. No importa si un teléfono se queda pegado en 110. No importa el consumo que algunas veces tengan. Lo importante es no saltarse estos pasos. Aquí involucra cosas como I2C, como algunos osciladores, ¿verdad? Cositas que tal vez explico más adelante. Pero en el 70% de veces nosotros vamos a llegar a este punto. Entonces, ¿qué es lo que aquí podemos hacer? Nosotros, número uno, podemos quitar la memoria NAND. Si ya revisamos todo, quitamos la memoria NAND. El teléfono tendría que quedar en modo DFU. Revisen si su teléfono quedó en modo DFU, si lo detecta lo que es la computadora. Si entonces lo detecta lo que es la computadora, ¿verdad? Si entonces lo detecta lo que es la computadora, entonces nosotros pudiéramos de repente, ¿verdad? Cargar software. Cargar software sería una opción, o hacerle revaling a la NAND. Revaling a la NAND. Acuérdense que acá ustedes tendrían que medir en diodo todas las caídas de tensión de la memoria NAND, ¿verdad? Abajito. Ahora, una vez que le hayan hecho revaling y eso sigue sin funcionar, entonces cargaríamos software. Si a la hora de cargar software el teléfono le da Apple logo, entonces es muy probable que su CPU esté bien soldado y que el problema de repente solo sea la memoria NAND que haya que cambiarla. Pero en algunos casos sin memoria NAND no les da Apple logo, entonces ahí lo tienen. De repente pudiera ser un CPU fisurado. Siempre y cuando, cracks, ustedes me hayan revisado esto, porque si no revisan eso, entonces toda la vida van a andar inventando. Un pequeño fragmento de lo que es encendido para que no se confundan. Y déjenme en los comentarios porque vamos a traer varios videitos en esta sección de Edgarito te enseña. Nos vemos en otro video. No olviden hacer share, dejar su amor en los comentarios y suscribirse a este canal. Bye.